Vamos a invitar ahora al doctor Horacio Jaime Romero Villanueva. Permítame contarles que él es abogado de la USAL, especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales, profesor titular de Derecho Penal y Leyes Penales Especiales en la Universidad de El Salvador y profesor de posgrado de la Universidad Argentina de la Empresa y el Museo Social Argentino. Es miembro del jurado de selección de los consejos de las magistraturas de las provincias de Mendoza, Tucumán y Río Negro, conferencista y autor de libros, artículos y ponencias. Además es miembro de la Comisión de Reforma del Código Penal de la Nación convocada por el Ministerio de Justicia. Con ustedes el doctor Horacio Jaime Romero Villanueva. Buenas noches a todos por estar aquí presentes a esta hora de la noche y fundamentalmente debo agradecer a las autoridades de la casa por habernos recibido, a la expositora que me precedió, obviamente, ser la representante de la misma, y a los que seguirán después de mí. Hablar de los consensos en política y derecho penal es hablar de la historia de la República Argentina. Y voy a comenzar con un dato histórico, como lo hizo la persona que me precedió en la palabra. El Código Civil Argentino de Vélez Arfield se sancionó en 1868 y entró a regir en 1871. 71. Fue el código más rápido de sancionar, no me pregunten por qué. Era rápido, la sociedad se tenía que organizar. Buenos Aires se había integrado en 1860 a la Confederación Argentina, había cambiado la denominación por Nación Argentina, y el país se organizó rápidamente bajo dos preceptos básicos: el respeto a la propiedad privada y a la libertad de comercio. Sin embargo, el Código Penal tardó 75 años. Se sancionó en 1919 y entró a regir en 1921. Y esto tiene que ver tal vez con que una sociedad define cómo cree la libertad a partir de cómo también ejercita el castigo. Esto no lo digo yo, lo dicen casi la mayoría de los filósofos. Y el castigo es la máxima reacción social contra las conductas más extremas, las llamamos delito. Y tal vez mucha gente me pregunta a mí, como técnico en Derecho Penal, como miembro de la Comisión del Anteproyecto de Reforma que acaba de convocar el Ministerio de Justicia, ¿qué es lo que hay que cambiar? Y yo no puedo cambiar nada. Lamentablemente en el derecho penal los técnicos no cambiamos nada. Tenemos que escuchar al político en los reclamos que interpreta la sociedad para que darle las fórmulas normativas a los efectos de que se ayornen las legislaciones a los cambios sociales. Ese es el rol del jurista, del técnico, acompañar los procesos políticos. Y acá sí me permito hacer una salvedad que es importante. Es muy distinto el derecho penal de lo que es la política criminal. La política criminal, decía Fornis, un autor del siglo XIX, no vale la pena mencionarlo por su trascendencia, decía que era el conjunto de instrumentos con que un Estado luchaba contra el delito. Y no solamente abarcaba el derecho penal, que era una de las partes más importantes, instrumentalmente era el que castigaba, definía la magnitud de pena que correspondía a cada delito, sino que existían también las políticas de prevención, las políticas de represión, las políticas de seguridad. ¿Y cómo se logra construir un consenso en materia de política criminal a esta década, esta segunda década del siglo XXI? Yo le diría que, lamentablemente, al igual que otras ramas de las ciencias sociales, el derecho penal está imbuido de las divisiones en aguas que existen en la política. Y esto tiene que ver con las concepciones que quieren imperar, y que son tensiones propias que surgen en la Argentina, como en España, en Alemania, en Francia, en Italia, en Inglaterra. O sea, lo que la Argentina vive hoy no es ajeno al fenómeno global de la lucha de poder entre dos grandes ideologías que podríamos llamar el liberalismo y el socialismo incipiente, que tiene a sus aláteres al igual que tiene el liberalismo. ¿Qué debemos hacer? Ustedes me preguntan como juristas. Los juristas no estamos convocados en general, y es un pecado que los juristas creer que tenemos poder de cambio. El jurista es un técnico que trata de solventar las ideas que logran triunfar a partir de algo mucho más importante, el consenso que logran los políticos. Y si no se logran los consensos, probablemente tengamos que hacer normas para ayornar las apetencias mayoritarias que tengan las elecciones cambiantes en cada periodo. ¿Por qué? Porque hay materias o puntos del Estado que son trascendentes
que existan acuerdos políticos permanentes. Y les voy a dar un ejemplo y no los voy a aburrir tanto. Yo les dije que el Código Penal fue el que más tardó en sancionarse. ¿Están de acuerdo conmigo? En 1917 la Organización Nacional es de 1853-60, cuando se incorpora a la provincia de Buenos Aires. Y esa comisión fue convocada por un partido gobernante en ese momento que obviamente fue producto del voto popular. ¿Quién era el presidente de la comisión reformadora? Rodolfo Moreno Hijo, un conservador nato. O sea, el partido mayoritario en ese momento era el Partido Radical, si no recuerdo, fue el que se dio cuenta que si no lograba poner a la cabeza de la reforma a un conservador, nunca iba a salir un código penal. Y fue tan bueno que 102 años después se sigue usando. Y todos los fracasos de las comisiones legislativas, 19 si quieren saberlo, nosotros somos la 19, o sea, imagínense la cantidad de intentos de reforma del código penal, han caído siempre en la misma pecado soberbia. Pensar que desde una comisión podemos imponer los consensos al interior. Y el interior fue siempre, invariable, indefectiblemente, el que frustró todas las reformas penales. ¿Por qué? Porque el Código del 21, a pesar de tener 102 años, sigue teniendo legitimación. Entonces, si ustedes me preguntan cómo se cambian las cosas, yo no lo puedo hacer, yo soy un técnico. Los únicos que logran cambiar y perpetuarse en el tiempo en materia de instrumentación de lo que son los delitos y las penas son los legisladores. Grave soberbia ha sido, por ejemplo, la comisión del 2013, que teniendo los juristas más conocidos, digamos, políticamente, Zaffaroni, Barbagelata, Pinedo, Gil Avedra, también fracasaron. ¿Por qué? Porque aún también la política, cuando puede tener hombres muy técnicos, tiene que lograr que lo que pretende plasmar en sus normativas abarque los supuestos de lo que la sociedad quiere y necesita. Entonces, ¿cuáles son las formas o puntos de contacto? Los puntos de contacto que tenemos los juristas con la política es el servicio a. Y los políticos nos sirven a los juristas para darnos las materias de lo que tenemos que legislar. Muchísimas gracias. Queremos agradecerle al doctor Horacio Jaime Romero por su ponencia. Tenemos unos minutos para algunas preguntas. Si alguien desea preguntar al doctor, este es el momento. Si no, pasamos al tercer invitado. Nuevamente parece que ha sido espectacular. ¿Hay una pregunta? Ahí hay una pregunta. Le quería preguntar acerca de los protocolos de seguridad, por ejemplo, para reprimir delitos. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo siempre digo algo que en general no es muy agradable el discurso de gravedad, pero lo voy a entender rápidamente. El derecho penal no previene delitos. La política criminal tiene, o mejor dicho, la política legislativa tiene un aspecto negativo que es decir, bueno, el monto de pena tiene lo que llaman la prevención general negativa. Yo no cometo delitos porque me da miedo la expectativa de pena que me tomo. Yo mataría a mucha gente, de 8 a 25 años, es un contradisuador bastante interesante. Los protocolos, y esta especie de moda de los últimos 10 años de protocolizar todo tiene que estar reglamentado, sirve para hacer lo que hacemos todos los días, pero con normas que estén de antemano antepuestas. Entonces uno dice, bueno, pero vos tendrías que haber leído el protocolo, vos deberías saber. Hemos creado un hombre normado que ya no puede ni soportar la cantidad de normas que hay. Ahora, pasando al punto concreto, que uno quiere extender en un fenómeno medio filosófico también, veamos los protocolos de seguridad. Los protocolos de seguridad son necesarios para las fuerzas de seguridad. A mi ciudadano lo único que me da garantía es de que en algún momento, si ocurre un fenómeno, por ejemplo, una protesta social, sé que me van a por lo menos liberar carriles para que yo pueda circular. Y yo, ciudadano que contribuyo con la organización estatal, por lo menos sé que aquel que protesta va a tener un orden. Porque el gran problema de gobernar para minorías intensas, que no es frase mía, es que uno es el contribuyente, es el que sustenta la realidad. Y esa realidad tiene que estar acorde a las necesidades de la mayoría, no de una minoría. Entonces usted me dice, ¿los protocolos son buenos para el combate del delito? Me imagino que sí, porque es un problema de la fuerza de seguridad. Como jurista técnico, yo digo como penalista, en realidad el protocolo me es indiferente. Salvo alguno que puede ser muy particular, que yo no los veo, que es el tema del manejo de armas de fuego letales, que es de la ONU,
que parece que es un consenso muy internacional. En realidad, el único efecto práctico que tiene para nosotros, los penalistas, cuando hay un caso de enfrentamiento armado, es determinar si los sujetos se sometieron a las reglas del arte, oficio o profesión, pero determinar si hay un homicidio doloso o culposo. Pero tampoco son son tan específicos, tan abiertos en la textura normativa, porque no definen cosas muy concretas. Uno, cuando va a la norma, dice, bueno, pero esto parece una cosa de sentido común. Y después uno descubre que el sentido común es el menos común de los sentidos. Yo siempre digo, los protocolos de actuación para el uso de fuerza de armas de fuego de uso letal demanda que el personal policial se identifique, o la fuerza de seguridad se identifique previamente, ordene si sale la actitud del tiro, etcétera, etcétera, etcétera. No, lo que nadie se acuerda es que la provincia de Buenos Aires, los 120.000 hombres que tiene la policía de la provincia, no dejan el arma en la dependencia. Van con el arma porque el Estado policial los obliga a ir hasta el domicilio y vivir con el arma en la mano. Entonces, probablemente el tipo termina en un enfrentamiento dentro de un colectivo de 524 que va por Berazategui. Entonces usted le pregunta a un sujeto que está en esta condición y es imposible que dé la voz de alto porque lo matan. Trata de evitar alto policía, el resto lo acribilla. Por eso hay que tener mucho cuidado con los protocolos y sobre todo los estándares de protocolización cuando se arreglan en función de realidades que no son las nuestras.